Amigos de Gritos en la Noche, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Bienvenidos al especial de Día de Muertos de 2021 de Gritos en la Noche. En esta ocasión tenemos historias relacionadas con esta festividad, relacionadas con muertos que visitan a sus conocidos. Espero que estén pasando tranquilos estas fechas, que estén recordando a sus seres queridos, a sus familiares, a sus conocidos, a sus amigos que se nos han adelantado. Así que dediquemos esta noche a recordarlos y a asustarnos un poquito. Por favor, de la manera más encarecida, les pido que sigan compartiendo estos videos, sigan recomendándonos, dándonos like, escribiéndonos sus comentarios. Eso nos va a ayudar muchísimo a seguir creciendo. Vayan por una taza de café calientito, reúnan a toda su familia, apaguen la luz y quédense esta noche de Día de Muertos con nosotros. Los últimos años de mi abuela, ella los pasó en mi casa. Recuerdo que tenía algunas costumbres como rezar siempre el rosario a las 9 de la mañana, beber su refresco de cola tibio, hacer atoles los fines de semana, etc. Y algunas de esas costumbres o mañas eran peculiares. Por ejemplo, mi abuela siempre se retiraba a dormir a las 7 de la tarde. En el pueblito donde vivió gran parte de su vida, al anochecer no había nada más que hacer, así que la gente se guardaba en casa y se iba a dormir temprano para estar listos muy de madrugada para el trabajo en el campo. Por supuesto, desde que vivía en la ciudad, y claro, también en mi casa, esto era innecesario. Pero ella seguía despertando de madrugada entre 3:30 y 4 de la mañana, y luego le era muy difícil volverse a quedar dormida. En su casa, a esa hora ella empezaba a hacer los quehaceres, pero aquí con nosotros entendió que eso no se requería. Y lo único que hacía, procurando no despertarnos, era salir a la cocina, calentar agua y prepararse un té que se bebía acompañado de un pan o galletas. La tacita y el plato que le gustaba usar para hacer eso eran de una porcelana fina que al chocar producía un ruido muy característico, por lo que si alguien seguía despierto a esa hora, podía escuchar claramente a mi abuela haciéndose su bocadillo nocturno. Fue en septiembre de 2013 que la abuela murió, de forma tranquila y sin aviso alguno. Simplemente no despertó de su sueño aquel día. Y aunque nos dolió mucho, nos dio mucha paz saber que se había ido de manera apacible. Aquel año preparamos la ofrenda de muertos para todos nuestros ancestros. Como siempre, era tradición en casa, pero la nueva invitada este año era mi abuelita. Pusimos pan de dulce del que le gustaba y colocamos su platito y su taza llena de té de toronjil, que era el que más disfrutaba. Por la madrugada, aquel día desperté sin razón. Abrí un poco los ojos y aún con sueño me acomodé para seguir durmiendo. Eran las 4 de la mañana según el reloj de mi cuarto, y al intentar quedarme dormida una vez más, pude escucharla. En medio de la noche, aquel platito y aquella taza chocaron 1, 2, 3 veces. Yo estaba segura que no eran mis padres los que estaban afuera. Era mi abuela. De algún modo lo sabía y me hacía feliz. Pero entonces, algo pasó que hizo que se me erizara el vello de todo el cuerpo. La habitación de mi abuela siempre estuvo abajo.
Ella estaba mal de su cadera y no podía subir las escaleras. Pero aquella noche, después de escuchar el típico sonido de su tacita y su plato, escuché el arrastrar de sus pantuflas, dar unos cuantos pasos. Ya de entrada, esto me comenzó a perturbar. Y es que una cosa era oír aquel sonido curioso de los trastes, y otra, el peculiar andar de un muerto. Fue entonces que aquellos pasos empezaron a subir las escaleras. Lo hicieron lentos y constantes, hasta llegar afuera de mi puerta, donde se detuvieron. Casi podía sentir a esa presencia afuera de mi habitación, y lo único que hice fue rezar hasta que me quedé dormida. No sé qué pretendía la abuela ese día, pero quiero creer que solo venía a despedirse. Y no supo cómo hacerlo sin asustarme. Cuando éramos chicos, mi madre tuvo que salir huyendo llevándonos con ella. Vivíamos en un lugar lleno de violencia gracias a mi padre, que era adicto a varias sustancias, y a mi tío, que era tan o más adicto que él, y amenazaba constantemente a mi mamá. Sin embargo, mi abuela, la mamá de mi papá, siempre intentó proteger a mi madre y siempre también intentó convencerla de que dejara a su hijo. Así que un día, cuando tenía yo apenas 7 años, mi mamá se armó de valor y con la ayuda de mi abuela nos fuimos de aquella casa huyendo hasta el otro lado de la ciudad, a una propiedad que una comadre de mi abuela le había prestado, ya que ella se iba a ir a vivir a Aguascalientes. Nadie conocía realmente a aquella comadre, así que confiábamos que eso ayudaría a que mi padre nunca nos encontrara, o al menos no lo hiciera por muchos años. 3 años estuvimos tranquilos ahí. La abuela nunca nos llamaba por teléfono, pero 2 o 3 veces al año se le escapaba a sus hijos, que de cualquier modo no estaban muy pendientes de ella, e iba a visitarnos de entrada por salida, solamente para asegurarse de que estábamos bien. Mi madre rápidamente se hizo amiga de las vecinas en aquella colonia y les contó nuestra situación para que estuvieran atentas de nosotros, en caso de que mi padre decidiera aparecer. Además, después de la escuela nos quedábamos encargados con doña Irene, que tenía un hijo de mi edad y que nos cuidaba hasta que mamá regresaba del trabajo. Afortunadamente, esto que nos ocurrió fue cuando estaba mi mamá en casa. Una noche como tantas otras, mi madre nos recogió en casa de doña Irene. Después de que ellas platicaron un poco, nos despedimos y fuimos a nuestra casa. Hicimos nuestra rutina normal: cenar, bañarnos, ver televisión y después acostarnos a dormir. Mi hermano y yo nos quedamos dormidos pronto, pero no sé realmente qué hora era cuando desperté. Toby era un perrito que habíamos adoptado apenas un par de meses atrás, y aquella noche estaba muy inquieto. Gruñía y ladraba dentro del cuarto, y eventualmente nos despertó a ambos. Antes de que pudiéramos tranquilizarlo o dejarlo salir, mi madre abrió la puerta también adormilada. Toby en ese momento salió corriendo y se puso a ladrar detrás de la puerta principal. ¿Qué tiene Toby?, nos dijo mi madre tallándose los ojos, pero antes de que pudiéramos responderle, unos golpes fuertes en aquella puerta de la entrada a la que Toby no dejaba de ladrarle, sonaron en medio de la noche.
Mi mamá entonces con un gesto nos dijo que esperáramos, y ella lentamente se acercó a aquella puerta. ¿Quién?, preguntó temerosa. Laura, ábreme. Mi mamá inmediatamente entró en una crisis de nervios y empezó a llorar. Mi hermano y yo, que observábamos desde el marco de la puerta en nuestra habitación, corrimos a abrazarla asustados. La voz al otro lado era la de mi padre. ¿Cómo nos había encontrado? Quizás solo era cuestión de tiempo, y ese tiempo había llegado. Recuerdo haber visto a mi mamá llorar de una manera como tenía mucho tiempo de no verla. Mi hermano y yo también estábamos aterrados. Niños, ¿qué hacen ahí? Déjenme entrar. Laura, ábreme. Ábreme. Aquella voz en un momento se hizo horrible y nosotros no dejábamos de gritar desesperados. Gritábamos tanto que eventualmente golpearon nuevamente a la puerta. Al solo escuchar nuestros llantos, nos gritaron que eran los vecinos de al lado, y entonces mi madre les abrió y les dijo que mi padre andaba por ahí. Don Jesús y su hijo inspeccionaron los alrededores, pero no pudieron encontrar a mi papá. Nos ofrecieron entonces ir a pasar esa noche a su casa, y mi mamá, aterrada y conmocionada como estaba, accedió sin pensarlo. Subió por nuestros suéteres, y entonces, cuando iba bajando, sonó el teléfono. Mamá contestó, y no sé cómo describir su cara. Pasó de estar horriblemente aterrada a una confusión enorme. Oh, ok. Lo siento, suegra. Y gracias por avisarnos. Fue lo único que dijo mi madre antes de colgar el teléfono. Nos fuimos a casa de don José y de doña Lupe, donde pasamos tranquilos aquella noche. Mi mamá nos mandó a dormir, pero se quedó hablando con ellos, con los vecinos, en la sala de su casa. La llamada era de mi abuela. A mi padre y a mi tío los habían agarrado los policías, al parecer robando un auto. Al intentar huir resistiéndose al arresto, los oficiales les habían disparado. Nosotros estábamos muy cerca de Tlalnepantla, al norte de la Ciudad de México. Pero al parecer mi papá y mi tío habían muerto ya, 4 horas atrás, muy cerca de Xochimilco. A mi madre le tocó irse muy pronto de este mundo. Desafortunadamente, víctima del cáncer, mi madre nos dejó hace ya casi 20 años, cuando mi pequeño Santiago tenía apenas 5 años de edad. En aquel momento tratamos de hacerle entender de la mejor manera posible que su abuelita ya no iba a volver, y es que era muy apegado a ella. Mi madre siempre jugaba con él, aun en los días en que se sentía más enferma. Pues bien, después de muchas pláticas, él pareció entenderlo. En casa, para el Día de Muertos de ese año, preparamos una ofrenda muy bonita, grande. Queríamos que el niño sintiera que era un medio para estar cerca de su abuela, así que la montamos casi 2 semanas antes. Y fue una de esas noches, ya con la ofrenda puesta, que Santi me despertó llorando. Tras preguntarle qué le ocurría, Santiago nos dijo a mi esposo y a mí que un hombre feo no lo dejaba dormir. ¿Feo? ¿Cómo que feo, hijo?
Le preguntamos mi esposo y yo, y el niño nos dijo que un hombre había entrado a su cuarto y que lo había despertado. Este hombre no lo dejaba dormir. Según mi hijo, aquella persona tenía la cara roja, llena de sangre, además de hacerle falta una mano. Aquellas características eran muy específicas, quizá demasiado, pero la verdad es que creímos que era una pesadilla por las fechas que se acercaban, y acordamos no volverle a decir que los muertos visitaban las ofrendas en las casas de sus familiares. Pero a pesar de eso, aquello se repitió una vez más, y otra vez, y otra, y así por varias noches, en las que mi hijo nos despertaba gritando o directamente en nuestro cuarto, diciendo que aquel hombre lo visitaba y que no le permitía dormir. Decía que aquel señor, con su cara totalmente roja, le decía que no le caían bien los niños y que no lo iba a dejar descansar. De nuevo, aquellas palabras eran tan específicas que a mi esposo y a mí nos parecían prácticamente diálogos, y asumimos entonces que tal vez nuestro hijo había escuchado algo similar en la televisión o el radio, y lo estaba repitiendo, quizá víctima de una pesadilla. Así que nuestra solución más inmediata fue dejar dormir a nuestro hijo con nosotros. Aquella noche no hubo más contratiempos, pero la noche siguiente fue el momento en que comencé a creerle. Era 29 de octubre. Mi hijo se quedó en nuestro cuarto, ya que insistía en que aquel hombre iba a venir a buscarlo. Como la noche anterior, mi esposo y yo le permitimos dormir con nosotros, esperando pasar una velada tranquila, de sueño continuo. Abrí los ojos en algún momento de la madrugada. No sabía por qué me había despertado, pero me comencé a sentir extraña, incómoda, por decirlo así. Comencé a moverme lentamente, intentando buscar acomodo, pero procurando no agitar demasiado la cama para no despertar a Santi. Cuando escuché su voz. Mamá, el señor está allá afuera. Me está buscando. Mi hijo, al terminar de decir eso, me abrazó desde la espalda. Pude sentir su cuerpecito temblar. Casi como un reflejo, le contesté que no pasaba nada, pero entonces me di cuenta. Nosotros al dormir siempre cerramos las puertas de las recámaras. Estamos tan acostumbrados a eso que dejarlas abiertas nos causa incomodidad. Y aquella noche, como todas las demás, antes de acostarnos, cerré la puerta. Pero en este momento de la madrugada, la puerta de mi habitación estaba levemente abierta. Por alguna razón me empecé a sentir intranquila mientras fijaba mi vista a la rendija que dejaba la puerta, a través de la cual se podía ver el pasillo, que esta noche parecía estar tan oscuro como la boca de un lobo. Algo estaba ahí. Algo que me hacía sentir como cuando alguien te dirige la mirada fijamente. Entonces la puerta rechinó y se abrió un poco más, y mi hijo gritó mientras yo le gritaba que no pasaba nada, desesperada, porque sabía que algo en realidad estaba pasando. Los gritos, por supuesto, despertaron a mi marido, quien encendió la luz. Tras calmar al niño, yo insistí en que todo había sido una pesadilla, pero una vez que Santi se durmió, le expliqué a mi esposo que algo raro estaba en nuestra casa y que de alguna forma yo también había sentido a alguien ahí aquella noche. Prácticamente no pude dormir más ese día. A la mañana siguiente, fui a la casa de mi madre, que está apenas a un par de cuadras de la mía.
Tomé algunos crucifijos y figuras religiosas a las que mi madre era devota y las llevé a mi casa y las coloqué tanto en la ofrenda como en mi habitación. Mi hijo reconoció de inmediato y con alegría las figuras de su abuela. Y mi esposo, confundido, se preguntaba por qué había llevado eso a la casa, pero no se opuso a tenerlas ahí. Las noches siguientes se escuchaban ruidos en la sala, muebles arrastrándose y algunos ruidos en la cocina, pero nada en el cuarto. Y mi hijo pudo dormir mejor. El 1 de noviembre, Santi estaba muy emocionado por la ofrenda de su abuela y porque ella viniera a nuestra casa. Se aseguró de que hubiéramos puesto sus platillos favoritos y se entusiasmó al rezar un rosario en su honor. Llegó la noche de aquel día y Santiago, como los días anteriores, se quedó a dormir en nuestra cama. Yo, aunque no quería aceptarlo, estaba preocupada. Sé que debí ser la adulta ahí, pero de algún modo me angustiaba que los muertos nos visitaran esa noche. ¿Qué tal si el hombre de la cara roja volvía? ¿Qué tal si lo hacía con más fuerza? Entre preocupación y angustia me quedé dormida, y mi sorpresa en realidad vino a la mañana siguiente. Al despertar, mi hijo no estaba en la cama, con nosotros. Aquello me hizo levantarme apresuradamente, gritando su nombre como desesperada. Pero simplemente me tomó la única molestia de abrir su puerta para darme cuenta que mi hijo estaba plácidamente dormido en su cama. Me senté junto a él y lo vi dormir unos minutos hasta que despertó. Ya avanzado el día, mientras desayunábamos, le pregunté a mi hijo que qué lo había hecho irse a su cuarto en la noche. Y la respuesta que me dio fue mucho más de lo que yo esperaba. La abuela vino anoche, mamá. Jugó conmigo y me llevó a mi cuarto, y también me prometió que el hombre feo no iba a regresar. En parte, aquello me dio gracia. Pensé que el niño había soñado con mi madre y lo abracé mientras una lágrima se me escapaba. Mamá, ¿me enseñas las fotos de cuando eras niña? Están en la repisa del closet de la abuela, hasta atrás, me dijo Santiago mientras lo abrazaba. Pero esas palabras sí que me sorprendieron. En casa yo tenía fotos de mi infancia, claro, Santiago las había visto. Pero mi madre guardaba entre sus cosas viejísimos álbumes de fotos que yo misma tenía muchos años de no ver. Le dije que sí, y en la siguiente oportunidad que tuve de ir a casa de mi madre, los busqué y efectivamente estaban en donde Santiago me había dicho. Sobra decir que desde aquel día el niño durmió tranquilo y sin problemas en su cuarto. Lo hizo por muchos años, hasta hace muy poco, cuando se independizó. Mamá, gracias por cuidarlo.